Busquen por favor el Evangelio de Marcos capítulo 8. Seguramente muchas veces a usted le han preguntado, o usted ha preguntado, ¿qué piensas de mí? ¿Quién crees que soy yo? Y en la Biblia, Jesús va a hacerle la misma pregunta a sus discípulos. Y vamos a ver acá en el capítulo 8, en el versículo 27 al 30, Jesús va a dar aquí pues dos enseñanzas. Primero dirigido pues a los discípulos, pero también dirigido a las personas que rehusaban creer en Él. Es interesante cómo él o cómo Marcos lo va a presentar. Pero acá dice que en el versículo 27 del capítulo 8 dice, capítulo 8, versículo 27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Esta parte, digamos, ya casi final del capítulo 8, inclusive parte del inicio del capítulo 9, podemos verlo como el clímax a la respuesta a esta pregunta de ¿quién soy yo? Y vemos acá que ya Marcos, cuando uno lee todo el capítulo 8, Marcos va a ir dando ya ciertas respuestas para dar, digamos, la estocada final a la respuesta que va a dar Pedro. Porque Marcos nos presenta a Jesús como si él dijera, antes que preguntase quién es él, digamos, ¿quién soy yo? Porque yo no solamente puedo alimentar a miles, yo no solamente puedo hacer señales en el cielo, yo no solamente puedo advertir de las falsas enseñanzas, yo no solamente puedo devolver la vista a los ciegos. Entonces, después de presentar todos estos detalles en el inicio del capítulo 8, ahora Marcos va a compartir la respuesta ante la pregunta ¿quién soy yo? ¿Qué dicen los hombres que soy yo? Y lo va a hacer interesantemente cuando están en plena ruta hacia Cesarea de Filipos. Y allí en el capítulo 8, versículo 27, dice claramente la Escritura, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Marcos pues aquí nos comparte que después de la experiencia en Betsaida, ahora salen hacia las aldeas de Cesarea de Filipos. Y Cesarea de Filipos fue una ciudad cerca de una de las principales fuentes del Jordán sobre la falda sur del monte Hermón. Y hay algo interesante. Religiosamente, Cesarea de Filipos se caracteriza porque en ese lugar las personas adoraban al dios Pan, o al dios Paneas, o al dios Panías, o al dios Peinón, ¿no? Y bueno, pero en realidad es el dios Pan. Y lo interesante es que ahora allí en Cesarea de Filipos va a entrar a tallar el verdadero pan, va a entrar a tallar el Dios verdadero, porque la gente idolatraba, digamos, al dios Paneas, pero ahora Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En Juan capítulo 6, versículo 51. Si bien es cierto, y como en todo lugar, la gente es dada a la idolatría, la gente es dada a adorar a dioses paganos, y acá en este caso, en Cesarea de Filipos, se adoraba al dios Paneas o el dios Pan. Y qué interesante, ¿no? Que ahora va a entrar Jesús, y este pueblo o esta aldea que estaba cegada, que está bajo el poder de las tinieblas del dios Paneas, ahora va a ingresar ahí la luz que es Cristo Jesús como el verdadero pan, como el Dios verdadero, el Dios que da vida,
el Dios que da esperanza, el Dios que da perdón, el Dios que da vida eterna, el Dios que va a llevar a la gente a un encuentro personal con el Padre. Este pan vivo, que es el verdadero Dios, invita pues a todos a confiar en Él. Invitó a la gente de Cesarea de Filipos ahora a confiar en Él, en Jesucristo. Invitó a esta gente a dejar de adorar a ese Dios falso y que lo adoren ahora a Él, que crean en Él. ¿Para qué? Para que puedan tener perdón de pecados y vida eterna. Pues Jesús dice que el pan, que es su cuerpo, es el cuerpo que Él dará por la vida de todo el que crea en Él. Por algo en Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hay aquí alguna persona que nos está visitando por primera vez, déjeme decirle que Dios está interesado en usted verdaderamente. Dios desea que usted se arrepienta. Dios desea que usted deje de creer en aquello que le aparta de Él, que deje de creer en aquello que de repente es su alimento espiritual, pero que lo está apartando para siempre de Dios. Dios desea que usted le entregue su vida a Jesucristo, que usted cree en Jesucristo, en el verdadero pan que descendió del cielo. Entonces, allí, en esa ruta hacia Cesarea de Filipos, Jesús va a hacer dos preguntas muy interesantes. Una pregunta va a ser muy general y la otra pregunta va a ser ya muy personal. Y aquí en el capítulo 8, versículo 27, a partir de la segunda parte, dice lo siguiente. Marcos capítulo 8, versículo 27, la segunda parte. Dice, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Seguramente es algo como de repente usted lo ve jugar fútbol al pastor Fernando, y entonces, y el pastor Fernando le dice pues a Enzo, ¿no? Acá el merengue Félix, a David, ¿no? ¿Qué dice la gente que soy yo? Pastor, usted juega como Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿Cuántos están de acuerdo? Ahí está, el aliancista sí cree, ¿no? Muy bien, ¿no? Otros, bueno, juega como Pablo Guerrero, antes o después de la lesión, antes, antes, ¿no? Otros, ¿no? Juega pues como ese brasileño famoso de dos mundiales anteriores, Kaká, ¿verdad? Una velocidad tremenda, ¿no? Y bueno, ya Teófilo Cubillas no, pues no sean abusivos, ¿no? Ya es muy atrás ya. No, tiene que ser algo ya más reciente, ¿no? Entonces, pero acá Jesús le dice a los discípulos, ¿no? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿No? Ellos respondieron, dice, la gente dice que te aprecias a Juan, otros que Elías y otros algunos de los profetas, ¿no? del Antiguo Testamento, pues. Y bueno, y vemos aquí que en esa plena caminata, pues Jesús, después de hacer estas preguntas, ellos le responden lo que escuchan oír, ¿no? Lo que escuchan, perdón, de lo que hablan las personas. Entonces los discípulos van a responder. ¿Por qué? ¿Quién decía y quién estaba más preocupado que Jesús se parecía a Juan el Bautista o creía que Jesús era Juan el Bautista? Lo hemos visto anteriormente cuando hemos estudiado el Evangelio de Marcos. Era Herodes Antipas. Él es Juan el Bautista, el que yo decapité, ¿no? Su conciencia no lo dejaba tranquilo. ¿Saben por qué? Porque Juan el Bautista era un hombre temeroso de Dios. Juan el Bautista era un hombre que creyó, pues, en este gran yo soy, que es Cristo Jesús, en este Mesías, en este Cristo. Y Juan el Bautista anduvo en santidad, anduvo en integridad. Tanto así que le dijo a Herodes Antipas que él no debe estar con la mujer de su hermano. Y ahí la mujer le agarró tanto odio que más adelante concretó su venganza haciendo decapitar o pidiendo la cabeza, en este caso, de Juan el Bautista. Porque envió a su perversa hija a danzar, a hacer una danza erótica y despertó esos apetitos, esos instintos enfermos en Herodes Antipas.
Y él le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y la muchacha corrió donde su madre y le preguntó, ¿qué le pido? Pídele la cabeza de Juan. Entonces decapitaron a Juan el Bautista. Entonces muchos consideraban pues que cuando le escuchaban predicar a Jesús, ellos pensaban que era Juan el Bautista que había resucitado de entre los muertos. Otros suponían que Jesús era Elías, a quien Dios prometió enviar antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Ustedes saben que Elías fue uno de los profetas, digamos, de renombres, sin discriminar al resto, pero que Dios usó poderosamente con prodigios y señales. Jesús hacía milagros, Jesús obraba, ¿no? Milagros, y muchos pensaban que era Elías. Otros creían que él podría ser alguno de los profetas, en este caso como Jeremías, quien según la tradición judía iba a regresar con el arca del pacto en el establecimiento del reino del Mesías. Mis hermanos, a pesar de los innumerables y reconocidos milagros que Jesús hacía, o que Jesús había realizado en tantos lugares, y en este caso era en la ruta en Cesarea de Filipos, todos los cuales testificaban que Él era el Hijo de Dios, todos los cuales testificaban de que Él era el Mesías, el Cristo esperado. Sin embargo, las personas no le creían. Por algo la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le creyeron. Qué interesante. Hoy se sigue predicando de Jesús. Hoy todo el planeta tiene conocimiento de Jesús. Todos tienen, digamos, una opinión de Jesús. Pero la pregunta es, ¿quién le cree de corazón? ¿Quién está dispuesto a abrir la puerta de su corazón a Jesús en estos tiempos? En estos tiempos donde la posmodernidad ha endurecido el corazón de las personas. Las personas ahora son muy indiferentes con Dios, muy alejadas de Dios. Entonces las personas, sobre todo la juventud actual, está con un corazón muy endurecido en contra de Dios. Y vemos aquí que si uno le pregunta a las personas, ¿no? Si le preguntamos a la gente, ¿quién es Jesús para ellos? Bueno, ellos dirán que fue un buen profeta, otros dirán que para mí Jesús es el Señor de los milagros, otros dirán que Jesús es el Señor de Uruguay, otros dirán que Jesús es el Señor de los temblores, etcétera, etcétera, etcétera. Hay Cristos por todos lados. Sin embargo, cuando uno les presenta el Cristo de la Biblia, no lo quieren recibir, no le quieren creer, no le quieren aceptar como Señor y Salvador. Entonces, ahora Jesús va a hacer una pregunta muy personal, muy personal. Note lo que dice el versículo 29 del capítulo 8. Entonces Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Pero Él les mandó que no dijesen de esto de Él a ninguno. Aquí, mis hermanos, Jesús les hace ver a sus discípulos que la gente no le cree y ahora le formula la pregunta a sus propios discípulos. ¿Y vosotros, quién decís que soy? ¿Por qué? Porque para un judío común y corriente estaba siempre a la espera de la llegada del Mesías, aquel Mesías que los iba a libertar de la opresión del imperio romano. Aquel Mesías que iba a ser probablemente un gran general, que iba a vencer a las tropas o las huestes romanas o de cualquier otro tipo de imperio que se atreviera a incomodar los derechos y el territorio de Israel. Entonces, dentro de la cabeza de un judío había este pensamiento y que este Mesías iba a ser pues vencedor. Pero no cabía en su cabeza de ellos que este Mesías iba a morir. Entonces, hablando por todo el grupo, Pedro responde, ¿no? Tú eres el Cristo. Y esta es la declaración completa de Pedro, que está registrada también en Mateo 16:16, donde dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, Cristo viene de la palabra griega Christos, que significa Mesías, y el término Mesías viene de la expresión hebrea Mashiach, que significa el ungido. Este era un título, mis hermanos, real, que se usaba en el Antiguo Testamento
para referirse a los reyes divinamente ungidos, y que más tarde llegó a referirse específicamente al gran libertador y gobernante escatológico, cuya venida anticipaban con gran anhelo los judíos. Y con total seguridad y convicción, Pedro entonces proclamó que Jesús era el ungido supremo de Dios, el Salvador del mundo. Yo le pregunto a mi hermano en esta noche, ¿quién es Jesús para usted? Si bien es cierto, si le hacemos la misma pregunta a las personas que aún no lo conocen a Jesús, que solamente lo conocen por letra, pero no lo conocen porque aún no lo han recibido en su vida, pero usted que ya lo tiene a Cristo en su vida, que ya lo tiene reinando, usted que disfruta del perdón y la vida eterna, ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted, mi hermano? Porque si bien es cierto, Jesús hace una pregunta general. ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿No? Pero ahora la pregunta es personal. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy? Mis hermanos, si ustedes van a responder bíblicamente, Él es el Cristo, entonces tenemos que andar como Él anduvo. Cristo no cesó de proclamar el evangelio del reino. Cristo no cesó de acercarse a la gente ignoto. Él se fue a donde está esa gente, digamos, ninguneada, esa gente descalificada por la sociedad de su época. Hoy nosotros tenemos personas en nuestro alrededor que están descalificadas. Usted recuerde que en antaño nuestros padres nos decían, dime con quién andas y te diré quién eres. Como advirtiéndonos, no andes con sutano, con merengano, porque tú vas a terminar en lo mismo. O sea, de tal manera que si yo tenía un amigo que de repente estaba sumergido en las drogas, en las bebidas, en el licor, etcétera, yo voy a terminar igual que él. Sin embargo, Jesús en su época, la gente ninguneada eran pues las viudas, los leprosos, las prostitutas, los pobres. Era gente considerada como gente maldita, gente que estaba castigada por Dios. Sin embargo, Jesús estaba en medio de ellos, hablándoles, predicándoles. Es por eso que esta gente se quedaba admirada, porque cuando le escuchaban hablar con Jesús, lo escuchaban con tanta autoridad, y no como los religiosos, no como los escribas, no como los fariseos. Y cuando él hablaba con toda autoridad, cuando presentaba la palabra de Dios, la gente no se sentía menospreciada, no se sentía discriminada, marginada, sino que sentía esperanza. Y la gente lo comenzó a seguir. Querían escucharlo, pero también querían ver sus milagros. Y el que tenía oportunidad de llevar un familiar o un pariente o un amigo enfermo, lo llevaban para que Jesús pudiera sanarlo. Hoy muchas personas necesitan a Jesús. Hoy muchas personas que probablemente están señaladas, están marcadas, necesitan de Jesús. En la mañana el pastor hablaba sobre que no hay ningún problema si acá hay homosexuales sentados escuchando el evangelio. Tienen que escuchar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Tienen que escuchar el evangelio. Usted no se espante, no se jale el cabello, ¿no? No se espante si un día ve ingresar un travesti aquí. No se espante si un día ve entrar a un hombre que está con las marcas de los cuchillos, o como dicen algunos, con sus galones. De repente es un hombre que estuvo en prisión, pero que realmente está buscando a Dios y quiere escuchar el evangelio. No se espante. No se espante, ya vayamos por algo más suave. No se espante si un día llega una señora con su pollerita, su ropa de lande, ¿no? Con su olorcito típico.
No se espante, porque Cristo también dio su vida por ella. Cristo dio también su vida por, de repente, si algún día entra un hombre acá con su poncho, con sus ojotas, con sus caras marcadas por el frío de la chacra, del campo, y se sienta aquí entre nosotros. Es motivo de gozo, es motivo de alegría, no para discriminar, no para sentirse incómodo. Una oportunidad, observé en un lugar que llegó una persona con su traje típico de la sierra y se sentó al lado de una persona y la persona dio muestras de asco. Inmediatamente sacó su perfume y durante todo el tiempo estaba con el pañuelo. Qué pena, ¿verdad? ¿Cuál debe ser la actitud de un hijo de Dios? Que a las personas que van llegando, recibirlas. Que sientan el amor de Dios. Que no sientan esa discriminación que sienten afuera, esa marginación que sienten afuera. Esa mujer que está buscando paz, consuelo, esperanza, porque de repente hay muchos casos de cónyuges que amenazan de muerte a sus esposas, las golpean, las maltratan, las desfiguran, ¿no? Y ella está buscando paz. Y cuando van a hacer la denuncia a la comisaría, no les hacen caso, porque son asuntos leves. Se sienten abandonadas, solas, sin esperanza, y peor aún si son amenazadas de muerte. Como también hay hombres que sufren agresiones en sus casas, ¿no? Hay esposas que son bien bravas, ¿verdad? Y el esposo no puede hacer nada. Podría hacer, pero no reacciona igual, pero hay mujeres que son muy agresivas, físicamente, aparte de lo verbal. Y ahí está el esposo con el ojo morado, así como hay mujeres con el ojo morado y esposos también con el ojo morado, ¿no? Golpeados. Y peor es porque ellos no van a la comisaría a decirle al policía, vengo a hacer una denuncia. ¿Por qué? Mi esposa me ha pegado. Suena raro, ¿verdad? Suena raro. ¿No? Suena raro. Y bueno, y no van pues a hacer la denuncia. No lo hacen. Entonces, son situaciones y la gente está buscando paz. La gente está buscando tranquilidad. Porque donde dicen que dan ayuda, donde dicen que dan respaldo o protección, no lo dan, no lo encuentran. La iglesia tiene una gran responsabilidad ante las situaciones que pasan también los niños. La iglesia tiene, no que la iglesia es culpable, sino que tiene un reto que cumplir. Porque Jesús dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y yo recuerdo que en una oportunidad, Pastor Fernando recordará que iba a haber un evento de niños. Y si no me equivoco, alguien dijo, no, ya que vengan más niños. No, hemos calculado 99. Si llega a 100, no puede llegar a 100, tiene que ser 99. Pero si vienen más niños, ¿qué vamos a hacer? No los vamos a dejar en la calle. Muchas veces los cristianos nos volvemos tan legalistas, ¿no? que el legalismo mismo nos lleva a ser más insensibles, nos endurece el corazón y nos lleva, a olvidarnos un poco de las necesidades urgentes de nuestros prójimos en todo lugar. Jesús se presenta aquí como el Mesías, como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, reconocido pues por Pedro y por los que también los demás estaban juntamente con él. Y Jesús realmente desea ver en nosotros, mis hermanos, que andemos en sus pisadas, que vayamos con la misma pasión, que vayamos donde nos lleve Dios a compartir el mensaje del Evangelio del Reino. Porque realmente el hombre, el ser humano, necesita urgente el perdón de Dios y la vida eterna.
El hombre necesita urgente un encuentro personal con Dios. La situación de nuestro país es terrible. Y eso nos debe llamar a la oración, nos debe llamar a estar más tiempo cara a cara con Dios por la situación que está pasando en nuestro país. Cada vez los que ocupan puestos de liderazgo en nuestra nación siempre están presentando, digamos, mentiras, y luego la investigación saca a la luz asuntos escandalosos que ellos tenían ocultos. Líderes en el Parlamento y en todo lugar, Y como mencionaba ayer en el baby shower, ayer tuvimos un baby shower, en la predicación mencionaba que si Dios no, digamos, no trabaja en esa casa, si Dios no gobierna en esa casa, en vano trabajan los que la edifican. Si un hogar, el papá y la mamá, creyentes, no ponen en primer lugar a Dios, no esperen pues que sus hijos sean íntegros, se ocupan un lugar, ya sea en el Estado o en algún puesto de liderazgo, ya sea un hospital, comisaría, etc. ¿Por qué? Porque como no tienen temor de Dios y no han sido formados bajo el temor de Dios, pueden caer en situaciones vergonzosas que ofenden la santidad de Dios. Y es lo que estamos viendo hoy. Corrupción, sicariato, robo, secuestro de niñas, cada vez está aumentando más y cada vez la violencia aumenta. Pues la iglesia tiene que doblar rodillas y clamar por su país. Yo recuerdo durante la época del terrorismo, la iglesia fue concientizada para doblar rodillas y pedirle a Dios que ponga un alto al avance terrorista. El terrorismo estaba ya logrando ocupar todo el país. Ya había llegado a Lima. La iglesia comenzó a orar. Yo recuerdo que en ese entonces también se inició el Movimiento Nacional de Oración. Y yo recuerdo que a las 5 de la mañana, bautistas y de todas las denominaciones, nos arrodillábamos y orábamos para que Dios ponga fin a esta situación. Ya habían muerto muchos hermanos en Cristo en diferentes partes del país y también mucha gente había muerto. Y llegado el momento Dios respondió. Lo mismo ocurrió en Colombia con el narcoterrorismo. La iglesia comenzó a orar, Colombia entró en un avivamiento espiritual y comenzaron a caer las cabecillas del narcotráfico. Y las iglesias comenzaron a crecer de manera milagrosa. Mis hermanos, Dios desea que andemos como Cristo anduvo. Si realmente Jesús te pregunta a ti en esta noche, ¿tú quién dices que soy yo? Si tu respuesta es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces debes andar como Él anduvo. Ayer estaba sacando la cuenta cuántos folletos romanos tenemos. Tenemos 10.200 folletos de Romanos. 10.200 folletos romanos. Aparte de los que están afuera repartiendo los hermanos sugieres. Es gratuito, no te cuesta. Antes teníamos que ir a la librería El Inca a comprar los folletos. Uno si deseaba evangelizar tenía que ir a la librería El Inca allá a Pachitea a comprar folletos, lo cual era un poquito caro, y repartir a las personas que no conocían a Jesús.
A veces me compraba 50 cuando podía, a veces me compraba 100 y comenzaba a repartir. O enviaba a un misionero para que también lo repartiera allá en la zona donde estaba evangelizando. Pero ahora tenemos folletos, miles. ¿Para qué? Para que usted tenga la oportunidad de poder compartir el evangelio del reino de Dios. Si para usted Jesús es el Cristo, usted tiene que proclamar el reino como Él lo hizo. Si para usted Jesús es el Cristo, entonces usted tiene que vivir en santidad. Si para usted Jesús es el Cristo, entonces usted tiene que empaparse de la palabra de Dios. Si para usted Jesús es el Cristo, usted tiene que cada día caminar mirando a Dios. Jesús pasaba horas y horas conversando con su Padre. Si para nosotros Jesús es el Cristo, entonces tenemos que hacer el resplandor de su gloria. No hay otra manera de que la gente pueda darse cuenta que somos hijos de Dios. Y luego Jesús le dice, pues, les da una orden, ¿no? Note lo que dice el versículo 30 del capítulo 8. Pero Él les mandó que no dijesen de esto de Él a ninguno. Bueno, ¿por qué? Por dos razones muy interesantes. Primero, porque la gente no le creía. Esa es una. Y otra, porque Él no quería que la gente se enterara que Él es el Cristo, el Mesías, porque primero Él tenía que cumplir la profecía. Él tenía que morir, pagar por la culpa de los hombres. Él tenía que, pues, ser crucificado. Entonces, dos razones muy, muy fuertes. Primero, porque la gente no lo creía. Y segundo, porque todavía Dios no había completado, digamos, la profecía de que el Hijo de Dios tenía que morir en una cruz. Y es por eso que Él va a comenzar a capacitar a sus discípulos, porque Él les va a decir, yo soy el Mesías que vino para morir. Y ahí en el versículo 31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces, después de escuchar, qué interesante, después de que Pedro y los discípulos escucharon la pregunta de Jesús, Pedro con toda convicción le dice, tú eres el Cristo. Bien, y ahora Jesús les comienza a decir, ¿no? Les comienza a enseñar que era necesario que el Hijo del Hombre padezca, que el Hijo del Hombre sea desechado por los ancianos, por los sacerdotes y los escribas y ser muerto, ¿no? Entonces, esto les va a sorprender a ellos, porque ellos lo veían a Jesús como el vencedor, el libertador, el que le iba a ser, digamos, el pare a los romanos, al imperio de esa época. Entonces, Él le va a enseñar que el Hijo del Hombre moriría. Él le va a enseñar que va a padecer, que va a ser desechado, menospreciado, pero que moriría y resucitaría al 3er día. Porque ahí más adelante, digamos, en otro momento, desde la óptica de Mateo, Mateo lo dice de esta manera: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En Mateo capítulo 12, versículo 40, hablando de la resurrección del Señor. Luego, en otro momento, Jesús cuando ingresa al templo y comienza a expulsar a los mercaderes, ¿no? Y la gente, pero ¿qué pretendes tú enseñar con esto, no? Bueno, Él simplemente les dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, ¿no? Destruir este templo y en 3 días lo iba a levantar. Pero la gente no le entendía porque Él se refería al templo de su cuerpo, hablando de su resurrección. Todo eso estaban escuchando los discípulos. Todo eso estaban escuchando los discípulos. Pero les costó aceptar que su Mesías, su ungido, iba a morir.
¿Saben qué, hermanos? Si bien es cierto, si para nosotros Jesús es el Cristo, entonces por lo tanto debemos andar como Él anduvo, debemos ser resplandor de su gloria, entonces también tenemos que aceptar el plan de Dios. Tenemos que entender y andar al paso del plan de Dios. ¿Saben por qué? Porque después Pedro le va a decir lo siguiente, ¿no? Versículo 32. Esto les decía claramente, entonces Pedro le tomó parte y comenzó a reconvenirle. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mis hermanos, Pedro, este pescador, tuvo la audacia, el atrevimiento de contradecir al Señor. Y él, pues, en otras palabras, le está pidiendo a Jesús que tenga compasión de él mismo, que todo esto que él ha mencionado de que va a ser maltratado, desechado, muerto, Señor, que esto no te ocurra jamás. Sin embargo, Jesús le hace ver a Pedro, y en esta noche a todos nosotros, que Pedro puso sus propios deseos por encima de los planes y los propósitos de Dios. Pedro debía aprender a enfocarse en los planes de Dios. Esto es ya más amplio, ¿no? Para analizar, pero por causa del tiempo, simplemente, si realmente tu respuesta es que Jesús es el Cristo, entonces tú tienes que estar enfocado en los planes de Dios. El inconverso no está enfocado en los planes de Dios. El inconverso está enfocado en su pecado. Vive la vida, no dejes que la vida te viva, ¿no? Él está enfocado en su suciedad espiritual. Pero el Hijo de Dios, si para el Hijo de Dios Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, entonces está enfocado en los planes de Dios. La mira la pone en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Está en contacto con el corazón de Dios. Está, digamos, en la misma línea con Dios. Está en sintonía con Dios. Yo le pregunto en esta noche, ¿usted está en sintonía con Dios? ¿Usted está enfocado en los planes de Dios? Qué interesante, ¿no? Qué interesante es analizar esta pregunta de Jesús, ¿quién soy yo? Y las respuestas que dio la gente y la respuesta que dieron sus discípulos. Pero para ti, ¿quién es Jesús? Si para ti Jesús es el Cristo, entonces es es tiempo de empezar a vivir totalmente para Él. Eso no quiere decir, voy a dejar de trabajar, voy a dejar de estudiar, voy a descuidar mis responsabilidades. No. Donde estés y en lo que estés haciendo, tiene que verse el resplandor de la gloria de Dios. La gente no te tiene que ver a ti, la gente tiene que ver a Jesús. Que de tus labios salga palabra de santidad, que de tus labios salga palabras de bendición, que de tus labios salga alabanza, que de tus labios salga, esa palabra viva. Entonces la gente va a decir, esa persona tiene algo que yo no tengo y que deseo tener. ¿Qué cosa? Paz. Porque la gente ahorita está sin paz, sin amor, sin esperanza, porque no tienen a Cristo. Entonces, si para ti Jesús es el Cristo, es tiempo de comenzar a proclamar el Evangelio del reino de Dios.